Bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre el tema del Éxodo. El Éxodo del Antiguo Testamento y el Éxodo hoy en día que se viene viviendo desde el Antiguo Testamento continuamente hasta hoy en día. Vamos a transportar, en otras palabras, el Éxodo del Antiguo Testamento al Éxodo que estamos viviendo en la actualidad. Es muy importante saber que el Éxodo tiene dos temas principales que son la liberación y la alianza, o también podemos decir la liberación y la constitución del pueblo de Dios. Moisés es el personaje principal del Éxodo. No es el autor, es el personaje principal. Muchos dicen que es él el autor porque se lo atribuyen a él, pero no es que sea él directamente. Y también tenemos que el personaje o el destinatario es prácticamente el pueblo de Dios. Pero vuelvo y repito, Moisés es el protagonista de este libro del Éxodo. Lo atribuyen a él, pero no es él el autor. Y el personaje principal o el destinatario es el mismo pueblo de Israel. El Éxodo tiene un género que es el género el género narrativo, porque nos cuenta una historia de todo lo que sucedió en aquellos tiempos del Éxodo, de unos siglos atrás. Pero este Éxodo, como ya dijimos al inicio, es algo que continúa día a día. El autor, ya dijimos que no es prácticamente Moisés, sino algunas comunidades lo escribieron. No tiene como un autor así preciso. Lo escribieron unas comunidades que existían en aquel tiempo. Las comunidades yavistas, eloístas, sacerdotales y deuteronomistas. Estas son las comunidades. Claro, hay muchas más, pero las que más vamos a resaltar en este video es propiamente estas 4 que les acabo de nombrar. Tenemos, por ejemplo, las cuatro tradiciones bíblicas que ya les dije. Cada una tiene una debida explicación. La tradición yavista es la más antigua y se caracteriza por llamar a Dios Yahvé. Y esto lo encontramos en el Génesis 2, del 4 al 20. Presenta un vocabulario característico, un recorrido histórico, pone de relieve el primer relato patriarcal y luego los acontecimientos del Éxodo. Presenta la comunión divina con los hombres, y esta parte de que el Éxodo nos presenta de la comunidad divina, de la comunión divina con los hombres, lo podemos encontrar en el Génesis 3 del 8.21. Revela un optimismo a pesar del dominio del pecado. También en esto tenemos una cita bíblica en la cual nosotros nos podemos enriquecer, podemos ir a las Sagradas Escrituras. Aquí en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos prácticamente la forma de cómo enriquecernos más.
hablar un poquito sobre las comunidades. Ya hemos dicho sobre la comunidad yavista, en la que también podemos añadir que los yavistas tenían a Dios como un Dios cercano. El Éxodo tiene un propósito que es mostrar la liberación de Dios a su pueblo y el pacto con él mismo. Ya dijimos que los yavistas tenían a Dios muy cerca de ellos, sentían la presencia, un Dios cercano, un Dios pronto para solevarnos, ayudar a todo el pueblo. Mientras que la comunidad eloísta tenían al Dios, un Dios lejano. Podemos ver cómo prácticamente uno de los ejemplos, el mismo Jesús en la cruz. En una de las 7 palabras, él sintió a Dios como si estuviera lejos de él. Cuando lo llamó, le gritó duro, Elohim, Elohim, lama sabactani. Esa tradición eloísta, ellos la llaman a Dios Elohim. Es un documento elaborado al norte y tiene unas características como evitan el antropomorfismo llamativo. Su moralidad es más estricta que la yavista. Para el eloísta, el punto culminante de la historia fue la alianza de Dios con Israel. Comienza su relato en el Génesis 15 y tiene tendencia universal y religiosa y tiene espíritu profético. La tradición deuteronomista tiene su redacción en tiempos de crisis religiosa. Nos deja ver que la salvación solo podía lograrse por medio de una leal respuesta a las leyes impuestas por Yahvé en la alianza y en un culto puro de Dios. Tienen unas características como el núcleo de sus leyes y costumbres. El centro del deuteronomista es la alianza. La respuesta debe ser individual, personal. El conjunto histórico se divide en 4 periodos y cada uno se distingue por una alianza. Cuando Israel es liberado, se convierte en un pueblo litúrgico. Sobre esto nos puede hablar en una forma más amplia en Éxodo 12:3. Y tenemos también la tradición o la tradición o la comunidad sacerdotal. Esta contiene textos narrativos como legislativos. No habla jamás del sacerdocio como una profesión, ya que el cabeza de familia o tribus ejercía el sacerdocio. Luego se ve que los reyes actúan usurpando funciones sacerdotales. Presentan algunas características como las otras comunidades al encontrarse con familias sacerdotales. Todo es jerárquico. La tradición sacerdotal dice que los levitas son descendientes de Leví, pero no Aarón. Todo el jerárquico. A la cabeza de los sacerdotes está el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento habla mucho de un sumo sacerdote. Los sacerdotes están divididos en 24 clases o líneas y su servicio se determinaba por la suerte que tenían. Entonces, imaginémonos cómo
esta parte de los sacerdotes que están divididos en 24 clases o líneas. Es algo que de verdad, pues, aquí estamos hablando de una comunidad o de una tradición sacerdotal, mientras que el sacerdocio de hoy en día nos ofrece las cosas que Dios nos da, nos ofrece lo divino, todo lo de Dios. Es muy interesante conocer todos estos detalles, porque todo esto nos ayuda a nosotros como a enriquecernos, como a saber más cómo expresarnos. Hay algo para mí que es tan importante, ver cómo el pueblo de Dios, al verse perseguido, azotado, digamos así, por los pueblos vecinos, que eran ricos y tenían todos los recursos, recorrieron con máxima fe y confianza a Dios. Y allí sucedió el pacto de Dios con su pueblo. Aquí podemos llamar, digamos, la atención, o digamos así, reflexionar mejor, colocándonos en la parte geográfica del pueblo de Israel, y en los lados del pueblo de Israel estaban los pueblos vecinos. Entonces, aquí en esta parte, como lo estoy dibujando con las manos, estaba prácticamente todo esto, el pueblo de Israel, que ellos eran muy pobres, no tenían ningún recurso. Mientras que los países vecinos eran muy ricos y tenían todo lo necesario, prácticamente no les faltaba nada. ¿Qué sucede? Que los pueblos vecinos maltrataban, perseguían, humillaban, digámoslo así, a estos pueblos, pero mientras tanto ellos clamaban al Dios, y con esa fe, con esa confianza, con ese amor, ellos sintiendo la presencia de Dios, ya